En este vídeo veremos el proceso de instalación de Pharonix Insight en un ordenador de profesor y en un ordenador de alumno. Para obtener Insight deberemos ir al web de Pharonix, haremos clic en Labs Login e ingresaremos nuestros datos de acceso. Posteriormente descargaremos el archivo comprimido con la última versión disponible y lo descomprimiremos en una carpeta de nuestra elección. Para esta demostración ya he descargado y descomprimido dicho archivo. Veamos su contenido. En la carpeta Documentation encontraremos los enlaces al manual de Insight en múltiples idiomas. Es muy recomendable descargar el manual en el momento de instalar el producto, para que hagan referencia a la misma versión. En la carpeta Utilities tenemos una serie de herramientas que nos permiten realizar ciertas tareas como actualizar el canal del profesor, calcular la dirección de broadcast o activar los ordenadores de estudiante apagados mediante un paquete de Wacom LAN, entre otras. Por último, en la carpeta Installs encontraremos los archivos de instalación, disponibles en múltiples idiomas. Elegiremos la carpeta español y como verán encontraremos muchos archivos de instalación como ICS que nos permite instalar el servidor de conexión de Insight, del que hablaremos más adelante. También encontraremos otros archivos como el Multipoint 2010, Multipoint 2011, el Setup TS Client o el Terminal Services, que nos permite instalar Pharonix Insight en entornos más livianos como el Terminal Server o el Multipoint Server. Por último tenemos los archivos Teacher y Student, que nos permiten instalar Insight de la manera tradicional en los ordenadores de profesor y alumno respectivamente. En general, se instala un ordenador de profesor por aula, mediante el archivo Teacher. El profesor usará este ordenador para controlar todos los ordenadores de los estudiantes que se encuentren en el mismo aula y que tengan instalado el Student. Procederemos a ejecutar el archivo Teacher, que nos instalará el software de profesor en este ordenador. El programa de instalación nos ofrece la posibilidad de especificar el canal que utilizará cada profesor. Para ello deberemos escoger un número entre 1 y 16.000, siendo 16.000 el máximo número de canales que pueden haber instalados en una misma red. Marcando la opción Revise para configurar opciones avanzadas, tenemos la posibilidad de revisar otras opciones avanzadas que se aplican cuando el profesor se convierte en estudiante. Vamos a revisar estas opciones. El modo Stealth impide que el icono se muestre en la bandeja del sistema cuando el profesor actúa como estudiante. La opción El estudiante puede cambiar canales permite al estudiante cambiar el canal bajo demanda. En general, es mejor no permitir esta opción y que sea el profesor quien lleve a los estudiantes automáticamente a su canal, cargando una lista de alumnos. La opción Sin monitoreo de teclado apaga el control del teclado en la máquina del estudiante. La opción Permitir limitación del administrador de tareas restringe el uso del administrador de tareas en la máquina del estudiante. Y la opción Sin registro de historial de Internet desactiva el control del historial de Internet en la máquina del estudiante. En la siguiente pantalla tenemos la posibilidad de especificar los datos de un servidor de conexión de Insight. El servidor de conexión de Insight se basa en una arquitectura cliente-servidor, mientras que la instalación tradicional de Insight se basa en una arquitectura entre pares. En este vídeo nos centraremos en la arquitectura tradicional, es decir, entre pares. A continuación podemos seleccionar un modo de seguridad. Es posible seleccionar uno o ambos modos de seguridad a la vez. Si se selecciona el modo protegido por contraseña, la instalación del profesor y del estudiante requieren que se establezca una contraseña al canal. Si se selecciona el modo seguro de Active Directory, el profesor debe pertenecer a un grupo de Active Directory denominado Insight Teachers, que debe ser creado previamente. No es necesario seleccionar un modo, y de hecho no se recomienda en la mayoría de los casos. Hay que tener en cuenta que si el modo de seguridad no se instala adecuadamente, el profesor no podrá comunicarse con los estudiantes. Por último, se nos presenta una pantalla en la que se nos invita a enviar los informes de errores a Pharonix de manera anónima, para mejorar así la calidad del producto. Una vez completada la instalación, el programa del profesor se iniciará automáticamente cada vez que se inicie el ordenador, y aparecerá el icono de Insight en la bandeja del sistema. Para comenzar a usar Insight, haremos clic sobre el icono con el botón derecho del ratón para abrir el menú de atajo o haremos clic con el botón izquierdo para abrir la consola de Insight. Puesto que todavía no hemos instalado ningún estudiante, la mayoría de opciones están desactivadas. Procederemos a instalar en un ordenador de estudiante el archivo Student. Para ello nos dirigimos a la carpeta de los archivos de instalación y copiamos el Student al ordenador del estudiante. La instalación de Insight Student es muy similar a la del Teacher.
podemos asignar el alumno a un canal de profesor determinado o bien asignar al alumno a un canal sin profesor, de manera que sea el profesor el que llame al alumno a su canal en el momento de la clase y lo devuelva al canal vacío al finalizar. Opcionalmente podemos revisar las opciones avanzadas que hemos comentado anteriormente y también podemos establecer si deseamos utilizar un servidor de conexión o si deseamos activar un modo de seguridad. Por último, se nos invita a enviar informes anónimos a Pharonix de posibles errores que se pudieran dar para mejorar el producto. Una vez completada la instalación, el programa de Insight se iniciará automáticamente cada vez que se inicie el ordenador y aparecerá el icono de Insight en la bandeja del sistema en caso que no se haya marcado la opción avanzada Modo Stealth en el momento de la instalación. Para esta demostración utilizaremos dos ordenadores de alumno en los que hemos instalado Insight Student. Los ordenadores de alumno aparecen listados con el nombre de usuario de Windows y entre paréntesis el nombre del ordenador. Para las listas de usuarios, típicamente se utiliza el nombre del ordenador como identificador. Para evitar problemas, es recomendable que antes de instalar Insight ya hayamos especificado el nombre definitivo de los ordenadores de alumno. Si nos situamos con el cursor del ratón encima de uno de los alumnos, vemos que la imagen de su pantalla se nos hace un poco más grande y se nos abre un mensaje con el nombre del usuario, el nombre del ordenador y el título de la última ventana utilizada. En este ejemplo hemos instalado los alumnos en el mismo canal que el profesor. Por eso nos aparecen automáticamente al iniciar la consola del profesor. Si quisiéramos cambiar el canal del profesor, para que no aparezcan estos alumnos al iniciar, deberíamos ir al menú Administrar, elegir Preferencias y posteriormente en la ventana que se nos abre deberemos escoger la pestaña Red y aquí encontraremos la opción Canal del profesor. Esta opción vemos que por defecto está en gris, lo cual significa que está deshabilitada. Para habilitarla, y así poder cambiar el canal, necesitaremos un programa que se encuentra en la carpeta Utilities de nuestra descarga. El nombre de este programa es Enable Channel Select. Este archivo lo deberemos copiar al ordenador del profesor, cuyo canal deseamos modificar. Se trata de un programa de consola de comandos, al que deberemos pasarle el parámetro True para habilitar el cambio de canal, o bien False para deshabilitarlo, una vez hayamos cambiado el canal. Para pasarle este parámetro, deberemos abrir un terminal. En Windows 7 esto lo podemos hacer escribiendo CMD en el recuadro Buscar archivos y programas del menú Inicio. Una vez abierta la ventana del terminal, nos dirigimos a la carpeta donde se encuentra nuestro archivo Enable Channel Select y ejecutamos el siguiente comando: enablechannelselect.exe /true. Si todo ha ido bien, nos aparecerá un mensaje tras ejecutar este comando diciendo que se ha habilitado esta opción en el panel de configuración del profesor. Si ahora volvemos a dicho panel, veremos que efectivamente dicha opción está habilitada. Por tanto, ahora ya podríamos especificar el nuevo canal del profesor. En este vídeo hemos visto cómo instalar Insight en el ordenador del profesor mediante el Teacher, hemos visto cómo instalar el Student en los ordenadores de alumno y hemos comentado las diferentes opciones que nos ofrece el instalador. En general, un método adecuado de proceder es establecer un canal único para cada profesor en caso que éste se desplace con su propio ordenador a las distintas aulas, o bien, si cada aula tiene su propio ordenador, se suele establecer un canal para cada aula. En ambos casos, cuando el profesor llega al aula, carga la lista con los alumnos que están matriculados a su clase y estos abandonan el canal en el que se encuentran para unirse al del profesor. Esta lista normalmente se genera al principio del curso y se suele utilizar el nombre del ordenador de cada alumno como identificador. Por eso es importante que antes de instalar Insight se haya especificado previamente un nombre único para cada equipo de alumno. Otra recomendación es instalar todos los students a un canal predeterminado que nunca se utilice por los profesores o aulas, como podría ser el 999. Y no habilitarles a los alumnos la opción de cambiar de canal en el momento de la instalación, de manera que sean los profesores quienes gestionen los canales. Esto aumenta el control sobre las clases a la vez que minimiza los posibles errores por parte de los alumnos y elimina los contratiempos que esto pueda suponer. Veremos más adelante cómo funcionan las listas de alumnos en otro vídeo. Muchas gracias.